solamente las mascarillas están listas para la compra. También quiero hacer referencia a varias compras que se han hecho con recursos ordinarios del Ministerio de Salud Pública por fuera de los fondos de la ley de emergencia. Eso ha acumulado más o menos $3.600.000. Incluye equipos de protección individual, equipos biomédicos e incluso la contratación inicial de recursos humanos para la contingencia. Por fuera de este monto también recientemente ha culminado una licitación pública nacional, la número 45. Ayer justamente estuvimos repartiendo ya 60 máquinas de alto flujo, que son unos dispositivos que permiten que los pacientes sean tratados y que se impida en muchas ocasiones el que pasen a ser intubados y que pasen a depender de una máquina, de un respirador. Hemos entregado también 6 ecógrafos. Está pendiente la entrega de 30 respiradores, de 10 máquinas de rayos y hoy también estaremos distribuyendo 200 bombas de infusión neonatal. Es un artículo también muy importante que es siempre muy requerido en las distintas terapias del país. Con las compras Fondo COVID tenemos una compra que va a estar finalizándose ya el día lunes o martes. Y esperamos la entrega de 50 respiradores, para fines de la semana que viene. Además de eso, estamos aguardando la primera parte de 250 respiradores que van a ser donados por Estados Unidos. Estamos acordando con la embajada justamente, ultimando los detalles para esa entrega, que creemos se va a dar en la primera quincena de julio. También está ya en contrataciones y seguramente en el día de la fecha probablemente va a estar elevado esta licitación, o mejor este llamado, que son por 250.000 hisopos, como hemos mencionado en varias ocasiones. Es un insumo crítico con muchas dificultades de obtener, pero creemos que con esto se va a tener un stock suficiente para permitirnos ir abordando con tranquilidad los próximos meses, donde queremos seguir sosteniendo este ritmo muy importante de testeo que estamos teniendo actualmente. También quiero recordarles que la Secretaría Nacional Anticorrupción ha reconocido al Ministerio de Salud Pública, más allá de todas las dificultades, como la entidad con mayor transparencia y que con mayor facilidad ha permitido el acceso a sus datos. Ustedes tienen un tablero muy amigable que da cuenta de todo lo que se está haciendo en la gestión COVID, al detalle de la entrega de todos los insumos, equipos, etcétera, a los distintos establecimientos de salud y por los montos pertinentes. Pero queremos sumar más a eso y estaremos presentando hoy un tablero que va a estar listo a partir de la semana que viene, que tiene que ver con el Centro Nacional de Monitoreo de Medicamentos e Insumos. ¿Qué es lo que les va a permitir eso al ciudadano o a cualquiera de ustedes? Les va a permitir ver cuál es la distribución de los medicamentos a lo largo de todo el país, y lo van a hacer simplemente usando el teclado de su computadora, de cualquier dispositivo. Les voy a mostrar más o menos cómo luciría. Esta sería la portada con la distribución total, la distribución por región sanitaria, por hospital. Van a poder ver, por ejemplo, la distribución total a la fecha por un ranking de cuáles son los establecimientos de salud o regiones donde se están distribuyendo estos medicamentos, las proporciones entre hospitales especializados y las regiones sanitarias. Pueden ver también la distribución de acuerdo a medicamentos o insumos por establecimiento específicamente. Aquí damos como ejemplo el INERAM y pueden ver cada uno de los porcentajes, los montos de cada uno de los insumos y medicamentos que ahí se están dando. También lo pueden ver por regiones sanitarias. Y estamos convencidos de esto, que va a generarnos más control y más ahorro. De hecho, el Centro Nacional de Monitoreo, por primera vez en la historia del Ministerio de Salud Pública, ya desde su establecimiento el año pasado, nos permite tener un número real estadístico de cuál es el consumo de los insumos y medicamentos a lo largo del país. Hasta hace poco eso se basaba en un estimado de la distribución, pero hoy tenemos el consumo real merced al proceso de informatización de los establecimientos de salud, donde se puede hacer una trazabilidad
de dónde van esos medicamentos con nombre, apellido, número, cantidad de comprimidos, etcétera. Quiero darle algunos ejemplos de lo que han permitido esos llamados y ese mejor control. Aquí, estos son al inicio de la gestión aproximadamente. En agosto del 2019 pueden ver, por ejemplo, el losartán se compraba a 1.230 guaraníes. Hoy el precio al que el ministerio compra es a 155 guaraníes. Este es un antibiótico muy requerido, sobre todo en el ámbito de las terapias intensivas, hospitales complejos. Pueden ver el precio en agosto del 2018, estaba en 115.000 guaraníes y hoy está en 15.000 guaraníes, merced a los llamados y compras más eficientes que se han dado. Lo propio puede darse con la amoxicilina sulbactam, otro ítem de alto consumo, 33.500 y baja a 21.000. Ese es el tipo de datos que va a poder ver cualquier ciudadano. Pero además quiero señalarles, a veces las diferencias son modestas, pero recuerden que el ministerio compra esto a nivel de millones y millones de comprimidos. Entonces realmente estos son ahorros muy significativos que se vienen dando en el último año y medio, y sobre todo porque en este momento con la trazabilidad que nos permite el Centro Nacional de Medicamentos, que tiene que todavía ir puliéndose más, acoplado con el Sistema de Información Digital en Salud, que es el KIS a lo largo de todo el país, y que pretendemos ir aumentando en los establecimientos. Entonces todo eso nos permite tener datos fidedignos para compras más eficientes. Este es otro, el enalapril, también otro artículo, probablemente el de mayor uso en el Ministerio de Salud, con una diferencia muy significativa también en términos de los precios de compra anterior. Quiero señalar simplemente que a pesar de las dificultades que tenemos con el COVID, y muchos ajustes que debo reconocer hemos tenido que hacer en el ministerio, la gente sigue atendiendo todo lo demás. Esta es una fotografía del día de ayer del centro de Nanagua, el centro de salud de Nanagua, un hospital que hasta hace poco, un establecimiento de salud que hace muy poco recientemente ha retomado su capacidad de que se realicen partos allí. Personal de salud equipado con los equipos de protección individual, acudiendo a su lugar de trabajo fuera de su horario para un parto. Eso demuestra simplemente el compromiso que tiene el personal de salud en el ministerio para estar sirviendo a la gente como debe ser. Hoy quiero adelantarles que tenemos unas 1.700 muestras que están siendo procesadas. Aparentemente estamos más o menos con un patrón de unos 40 casos positivos. Esto obviamente todavía va a tomar todo el curso de la mañana para ir verificando los datos, pero en principio estaríamos más o menos en ese patrón que hemos visto en las últimas 48 horas más o menos de ese promedio, ¿verdad? Finalmente, solamente recordar a toda la gente que debemos aferrarnos a todas las medidas que nos han dado éxito hasta aquí. Pido encarecidamente a todos a los efectos de que podamos cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros parientes que tienen enfermedades crónicas, a nuestros niños. Es necesario seguir guardando esa distancia física, seguir lavándonos las manos, seguir usando las mascarillas y protegiéndonos entre todos. Muchas gracias y atento a las preguntas que pudieran tener. Sí, muchas gracias, ministro. A partir de ahora habilitamos la ronda de consultas y pueden, por favor, disponer de 2 consultas por cada medio de comunicación debido a una cuestión de agenda. Muchas gracias. ¿Qué tal? Luis Acosta, de la 780, ministro. ¿Se puede explicar por qué se está utilizando los gastos, el presupuesto ordinario y no los recursos de los 1.600 millones de dólares para la compra de insumos, ministro? Sí, con mucho gusto. Lo que ocurre es, en primer lugar, que hay una planificación de fortalecimiento de distintas áreas que tienen también conexión con lo que tiene que ver con el COVID. Muchos de los procesos ordinarios que se llevan adelante en organismos del Estado y particularmente en el Ministerio de Salud Pública toman mucho tiempo y varios de estos procesos, a veces toman 60, 90 días, fueron iniciados mucho antes de la ley de emergencia, ¿verdad? O simultáneamente, ¿verdad?
Ministro, hace 4 meses cuando iniciaba la cuarentena, ustedes decían de que la cuarentena empezaba temprano para poder equipar a todo el Ministerio de Salud, a los servicios de salud y poder aguantar lo que va a ser la pandemia como tal cuando llegue aquí. Después de 4 meses, ¿ya está equipado el Ministerio de Salud? ¿Ya está preparado para afrontar la pandemia o todavía no? No, te agradezco mucho la pregunta. Bueno, cayó el enlace que estamos teniendo en vivo, en directo del Ministerio de Salud Pública. El ministro ya está empezando a responder a las preguntas de los periodistas con respecto a cada una de las consultas que va a tener con respecto al COVID-19. Justo en una pregunta clave cayó la señal. Hola. Vamos a ver si es que podemos restablecer esta comunicación en vivo, en directo desde el Ministerio de Salud Pública, porque las entrevistas ya se hacen todo de manera virtual, no más presencial. Y ahí de terapia intensiva es exactamente el doble de las que tenemos. O sea, esa no es porque ahora hay COVID que tenemos problemas de cama de terapia, ¿verdad? O de demanda. Desde siempre, históricamente, ese es un desafío que tenemos. ¿Y cuál es el problema principal para poder abordar eso? Es la falta de recursos humanos. No es una cuestión de construir y poner equipos, sino el desafío es tener suficientes recursos humanos para hacerlo. Pero le voy a dar unos datos estadísticos que ilustran eso, ¿verdad? La fuerza nominal de camas de terapia, cuando estábamos accediendo a ellas, era más o menos de unas 280, 287 cuando asumimos la administración. Operativas estaban 210 camas. Hoy tenemos 423 camas. Estoy hablando solamente del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y el problema es que es imposible que todos los hospitales, digamos, tengan la cantidad de camas de la noche a la mañana, porque necesitamos los terapistas que puedan operar eso, o al menos médicos con especialidades afines que tengan la experiencia suficiente, ¿verdad? Entonces, ese desafío es el que venimos construyendo. Hay zonas que tienen terapia por primera vez. Por ejemplo, Caguazú tiene 4 camas por primera vez. Casi todas las zonas del país han aumentado su número de camas. Estamos hablando de Ciudad del Este, por ejemplo. Ciudad del Este, en agosto del 2018, entre camas adultos, pediátricas, neonatos, tenía aproximadamente unas 16 camas, ¿verdad? Hoy estamos sumando ya 34, si no me falla la memoria, con las 16 que están en el Hospital Integrado de IPS. Entonces, este desafío de terapia intensiva es un desafío arrastrado histórico y que estamos tratando de mejorar. ¿Y qué más estamos haciendo para poder abordar esa dificultad de recursos humanos? Hay un curso, hay una capacitación que se da con ayuda del BECAL, un curso que nos permite a la gente y a los recursos humanos poder tener una capacitación en el ámbito de terapia intensiva. No los vuelve especialistas, pero les permite operar bajo la supervisión de un terapista. Bueno, se entiende, entonces hay recursos, pero no personal capacitado, eso por un lado. Pero otra pregunta, se mencionó que de ser necesario se estaría utilizando las camas del sector privado para poder cubrir la demanda. ¿Esto va a ser pagado por el Estado? ¿Van a estar pagando por las camas a los sanatorios o directamente se va a hacer uso? ¿Cuál es el acuerdo al que se llega con los dueños de los hospitales privados? Bueno, hay que revisar un poco la normativa, hemos hablado de eso, es una posibilidad, ojalá no se dé. Pero obviamente si el sistema público integrado actualmente por todas las otras instituciones como el IPS, los hospitales militares, policiales, los hospitales universitarios es rebasado, sin ninguna duda vamos a tener que hacer uso de las terapias privadas también. ¿Y se va a tener que abonar por eso? Hay que ver qué dice la legislación al respecto. Lo importante es primero asegurar que eso esté disponible para la ciudadanía. Lo demás es secundario, importante, pero secundario. Fátima Garay de Telefuturo. Ministro, aumentan los casos positivos. Actualmente, ¿cuántos respiradores activos tenemos? Sin contar los que están en donación, están en camino, vienen en breve. ¿Cuántos están actualmente disponibles en caso de emergencia? Sí, bueno, tenemos actualmente destinados a la parte respiratoria / COVID, ¿verdad? Porque es un solo grupo para nosotros, 250 respiradores en el sistema integrado de salud, o sea, con todos los que están en el sector público que acabo de mencionar, ¿verdad? Y eso está continuamente avanzando. Fátima, para tener una unidad de terapia necesitas básicamente una cama, un monitor y un respirador. En muchos casos tenemos la cama y el monitor esperando por el respirador, ¿verdad? Entonces, esta llegada de respiradores no es que tenemos que ajustar cosas,
prácticamente de la noche a la mañana van a aumentar nuestra capacidad probablemente para la primera quincena de julio en otras 100 camas, ¿verdad? Lo cual obviamente va a darnos un respiro muy importante. Ahora también hay varios personales de blancos, policías y militares que están dando positivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No tienen los insumos necesarios o es irresponsabilidad de ellos, ministro? ¿O quién le tiene que proveer a ellos el sistema de protección? Sí, bueno, mira, es difícil, habrá que ver caso por caso. Hay que tener en cuenta que el personal militar y policial está haciendo una tarea realmente enorme, valiosísima, y también está en una situación de riesgo en interacción con muchos casos positivos, ¿verdad? Nosotros tenemos los equipos de protección individual y si hiciera falta y fuera requerido, obviamente vamos a estar proveyendo para las fuerzas públicas que están, como decía, trabajando en el ámbito de salud pública, porque el ámbito de los albergues para nosotros es salud pública. Orlando de Radio 1, ministro, buenos días. Ministro, ¿hay un riesgo de no iniciar el campeonato local con lo que informaba ayer la APF con este caso positivo en el Club Cerro Porteño? Sí, bueno, habrá que ver un poquito si es parte del grupo de ellos, si se trata del plantel de primera. Sí. En el caso del fútbol profesional estamos hablando de una cohorte, es como una gran familia, ¿verdad? Como un núcleo gigante conformado por los 12 clubes, ¿verdad? Y sus planteles con los demás. Evidentemente, si está comprometida de alguna manera la seguridad, la salud, como lo dice el propio presidente de la APF, y lo ratificó también el presidente de la Conmebol ayer, aquí están claras las prioridades. Lo primero es la salud del plantel, del deportista, de los que componen la familia del fútbol. Así que si se puede superar este obstáculo, seguramente se seguirá adelante con el cronograma, pero siempre con esa prioridad en mente. Las declaraciones que estamos siguiendo en vivo en directo desde el Ministerio de Salud Pública y esta cifra, 40 nuevos casos, Aníbal. Sí, eso se estaría confirmando en el tuit oficial de este mediodía, pasado el mediodía, del ministro Julio Mazzoleni. En principio es este número, 40 nuevos 1.700 muestras se hicieron. ¿Esta es la cifra más alta de muestras que se realizó? No, ya hubo más alta, 1.800 y pico. De 1.700 que salgan 40 positivos, ¿qué tal está la cifra? Pero lo que pasa es que todos los días estamos manteniendo esa cifra de 40, 40, no, 40, 40. Incluso el fin de semana pasado no bajábamos de los 100. Hay que convenir también que el salto, yo creo que tendríamos que preocuparnos de los casos sin nexo. Sí. Y esos casos por contacto que está fuera de los albergues y por sobre todo de la cárcel de Ciudad del Este, donde hubo un salto impresionante, donde hay creo que cerca de 600 casos positivos. Eso hizo que la cifra, por supuesto, de contagiados se dispararan. Sí, y que todo también termina siendo consecuencia quizás del Día del Padre y todas esas reuniones familiares. Pero hay que decir que solamente en región oriental, Guairá y Cazapá están libres de COVID. Después el resto todos con un Todos casos. con COVID, por lo menos tienen un caso. Y en la región occidental solamente Boquerón y Alto Paraguay. Ah, mira, bueno, vamos a ver qué pasa también con lo que mencionaba el ministro, ¿verdad? De que por ahí el problema no es solamente tener camas, sino contar con los recursos humanos. Van a dar capacitaciones para aquellos que van a atender en primera línea bajo la supervisión de otros, pero qué pena, ¿no? Porque gracias a Dios somos un país que no ha tenido ese brote repentino y esa explosión en números, esas cifras disparadoras que tuvieron en otros países. Porque si no, ¿cómo haríamos? Porque ahora, según Julio Mazzoleni, el caso no es tener lugar donde, sino que quién los atienda es el problema. Esto es más grave aún y más preocupante, ¿verdad? Y hay que decir que todavía puede ocurrir eso que dijiste. O sea, sí, si nosotros nos descontrolamos, porque es como que la sociedad castigando el mal accionar de los políticos con el tema de la corrupción y de ese dinero que desapareció y que no se trajo absolutamente nada, la sociedad se enojó y dijo, bueno, ya no nos vamos a cuidar. No tiene que ver una cosa con la otra. Si llegamos a pegar ese salto, porque el virus sigue siendo contagioso, realmente esto se nos puede escapar en muy poco tiempo de las manos. Tal cual. Bueno, 35 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a